15 de marzo de 1947. Guam. El soldado de primera clase Shoichi Yokoi estaba agazapado en la cueva de bambú que había excavado en la ladera de la selva. Sus manos temblaban mientras afilaba una bayoneta oxidada contra una piedra. Afuera voces americanas flotaban en el aire húmedo. Estaban cerca, demasiado cerca. Durante 2 años desde la rendición de Japón, Yokoi había sobrevivido comiendo ranas, ratas, caracoles y nueces silvestres. Su uniforme se había podrido hacía meses, reemplazado por un tejido de corteza que él mismo había confeccionado. A los 31 años parecía de 60, demacrado, con los ojos hundidos y los dientes flojos por la desnutrición. Pero no era el hambre lo que hacía que su corazón latiera con fuerza, sino la certeza de lo que los americanos le harían cuando lo encontraran. Recordó los panfletos que su oficial al mando les había mostrado en 1944, imágenes de soldados japoneses, con los ojos arrancados, cuerpos mutilados, hombres torturados para obtener información y luego ejecutados. Esto es lo que los demonios americanos hacen con los prisioneros, había dicho el teniente Ido. Muerte antes que deshonra, nunca rendirse. Yokoi había creído cada palabra. También había escuchado otras historias susurradas entre los soldados durante las noches silenciosas americanos que obligaban a los prisioneros a cavar sus propias tumbas oficiales, que coleccionaban cráneos japoneses como trofeos. Los rumores decían que los marines estadounidenses eran bárbaros sin piedad, que veían a los soldados japoneses como alimañas subhumanas, que debían ser exterminadas. Ahora, después de esconderse en esa cueva de la selva durante 731 días comiendo insectos y bebiendo de charcos turbios, aquellas voces afuera significaban que su tiempo se había agotado. Yokoi presionó la bayoneta contra su propio estómago, probando la punta. Si la captura era inevitable, tal vez era mejor morir por su propia mano. Morir con honor como debía hacerlo un soldado japonés. Las voces se hicieron más fuertes. Risas americanas. Lo estaban cazando como a un animal. Yokoi cerró los ojos, aferró la bayoneta con más fuerza y susurró una última oración a su madre, en la prefectura de Aichi. Nunca volvería a verla. Estaba seguro de ello. Pero lo que ocurrió a continuación cambiaría todo lo que creía sobre los americanos. La entrada de la cueva de Yokoi estalló con luz solar. ¡Santo cielo! ¡Hay alguien aquí! Los ojos de Yokoi, acostumbrados a 2 años de oscuridad, ardieron con el repentino brillo. Levantó la bayoneta con los brazos temblorosos, pero su cuerpo desnutrido lo traicionó. El arma se deslizó de sus dedos esqueléticos y cayó al suelo de piedra con un tintineo. 2 marines estadounidenses estaban en la entrada, jóvenes, tal vez de 20 años, con uniformes limpios, que parecían imposiblemente brillantes a los ojos de Yokoi. Detrás de ellos, un chamorro local que los había guiado señalaba y hablaba rápidamente en inglés. Esto es todo, pensó Yokoi. Así es como muero. Intentó ponerse de pie para enfrentar la muerte como un soldado, pero sus piernas cedieron. Se desplomó contra la pared de la cueva. Su ropa de corteza se deshizo, dejando al descubierto unas costillas que sobresalían como varas de bambú. Estaba desnudo, hambriento e indefenso. El marín más alto, cuyo distintivo decía Patterson, bajó su rifle. El otro Cruz hizo lo mismo. Jesucristo, susurró Patterson. ¿Cuánto tiempo ha estado este tipo aquí afuera? Yokoi no entendía inglés, pero reconoció el tono de disgusto en sus voces. Estaban horrorizados por él. Ahora vendría la tortura. Cerró los ojos y se preparó para el primer golpe. En cambio, sintió algo suave posarse sobre sus hombros. Los ojos de Yokoi se abrieron de golpe. Patterson se había quitado su propia chaqueta de campaña y la había envuelto alrededor del cuerpo demacrado de Yokoi. La tela estaba cálida por el calor del cuerpo de Patterson. Olía a jabón y cigarrillos, olores civilizados que Yokoi casi había olvidado que existían. «Tranquilo, amigo», dijo Cruz con voz baja y suave. «Tranquilo, nadie va a hacerte daño». Yokoi no entendía las palabras, pero el tono lo confundió. ¿Dónde estaba el odio? ¿Dónde estaba la violencia que le habían prometido? Cruz sacó una cantimplora de su cinturón
y la sostuvo en los labios agrietados de Yokoi. Agua limpia, agua fresca llenó su boca. Había estado bebiendo de charcas estancadas durante meses. Aquello sabía a milagro. Despacio, despacio, dijo Cruz, retirando la cantimplora cuando Yokoi intentó beber demasiado rápido. Te enfermarás. Patterson habló por la radio pidiendo un médico. Yokoi captó una palabra, reconoció japonés. Esto es, pensó. Están llamando a los torturadores a los interrogadores. Esta amabilidad es una trampa. Pero entonces Cruz metió la mano en su mochila y sacó una barra de chocolate. La desenvolvió con cuidado, rompió un trozo y se lo ofreció a Yokoi. Yokoi miró el chocolate. Su mente no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Los soldados enemigos no estaban destinados a compartir su comida. Se suponía que debían golpearlo, dejarlo morir de hambre, quebrarlo. Vamos, dijo Cruz haciendo el gesto de comer. Está bien. La mano temblorosa de Yokoi tomó el trozo de chocolate. La dulzura explotó en su lengua, un sabor que no había experimentado desde que dejó Japón 3 años atrás. Y de repente, inexplicablemente, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas hundidas. Patterson se sentó a su lado en la cueva, sin amenazar, simplemente presente, esperando paciente. Pobre desgraciado, dijo Patterson en voz baja a Cruz. ¡Cuán asustado debe haber estado para esconderse en un agujero durante 2 años! Yokoi lloró no de dolor, sino de confusión. Esos americanos se suponía que eran monstruos. ¿Por qué lo trataban como a un ser humano? 20 minutos después, llegó el médico de la Marina, un afroamericano de Georgia, llamado Doc Williams, que había visto más hombres heridos de los que quisiera recordar. Le bastó una mirada a Yokoi para ponerse de inmediato manos a la obra. Este hombre está gravemente desnutrido, dijo Williams examinando las articulaciones hinchadas y la piel decolorida de Yokoi. Probablemente beriberi, sí, definitivamente parásitos. Necesita un hospital. Yokoi no entendía nada de eso, pero sentía las manos de Williams, gentiles, profesionales, tomándole el pulso, mirándole a los ojos con una pequeña linterna, presionando con cuidado su vientre distendido. En el ejército imperial japonés, los camilleros atendían primero a los oficiales. La tropa esperaba. A los prisioneros enemigos ni siquiera se les atendía. Sin embargo, allí estaba un médico estadounidense dedicándole 20 minutos de examen, vendándole los cortes infectados de los pies e inyectándole algo que él sabría más tarde que eran antibióticos. «Vas a estar bien», dijo Williams mirándolo a los ojos. «¿Entiendes bien?» Yokoi no entendía las palabras, pero sí el contacto visual. Williams no lo miraba con odio ni con asco. Había otra cosa allí. Compasión, quizá incluso tristeza. Lo sacaron de la selva en una camilla. Esperaba que lo arrojaran a un camión, quizá que lo golpearan por el camino. En cambio, Patterson caminó junto a la camilla con una mano en el hombro de Yokoi, hablándole con aquella voz serena y constante. «Apuesto a que estás pensando en tu familia». «¿Eh?», dijo Patterson. «No te preocupes, amigo. Les haremos llegar noticias. Les diremos que estás vivo». En el hospital de la base en Guam, Yokoi vivió algo que hizo añicos su comprensión del mundo. Le dieron una cama, no el suelo de una celda, no una jaula, una cama con sábanas blancas y limpias. Yokoi pasó 3 semanas en ese hospital recuperándose. Su enfermera asignada era la teniente Mary Chen, una estadounidense de origen chino de San Francisco, cuya familia había huido de la ocupación japonesa en China. Si alguien tenía motivos para odiar a los soldados japoneses, era ella. Lo trató con una amabilidad inquebrantable. Cada mañana le llevaba gachas de arroz e iba introduciendo poco a poco alimentos sólidos. A medida que su estómago se acostumbraba, le cambiaba los vendajes, le administraba los medicamentos y de algún modo, pese a la barrera del idioma, le hacía entender que estaba a salvo. «Mi abuela está en Shanghái», le dijo un día, aunque él no pudiera comprenderla. «Tu ejército hizo cosas terribles allí, pero tú solo eres un chico asustado que se quedó atrás. Eso lo puedo ver». Al 4º día llegó un intérprete, un sargento nipo estadounidense llamado George Nakamura,
cuya familia había estado en campos de internamiento mientras él servía en el 452.0 Regimiento de Combate en Europa. Soldado Yokoi, dijo Nakamura en japonés. Estos americanos quieren saber si te gustaría escribir una carta a tu familia. Que sepan que estás vivo. Yokoi lo miró seguro de haber oído mal. Mi familia, sí, tu madre, tus hermanos, a quien quieras. La Cruz Roja la entregará. Pero soy prisionero. ¿Por qué permitirían eso? Nakamura sonrió con tristeza. Porque eso es lo que exige la Convención de Ginebra, y porque estos marines creen en tratar a la gente con decencia, incluso a los soldados enemigos. Las manos de Yokoi temblaban mientras escribía su primera carta a casa madre honorable. Estoy vivo y bajo custodia estadounidense, en Guam. Me avergüenza no haber muerto en combate, pero los americanos me han tratado con una amabilidad inesperada. Estoy recibiendo atención médica y comida. No entiendo por qué. Perdone a su indigno hijo por sobrevivir. 3 semanas después llegó una carta de vuelta. Su madre estaba viva. Lo había creído muerto desde 1945. Lloraba de alegría. No le importaba su vergüenza. Solo quería que su hijo regresara a casa. Yokoi se sentó en su cama de hospital, leyendo las palabras de su madre, y se derrumbó por completo. Patterson, que lo visitaba con regularidad, se sentó a su lado. Buenas noticias. Por medio de la traducción de Nakamura, Yokoi logró decir, mi madre, aún me quiere. Aunque me rendí. Por supuesto que sí, dijo Patterson. Eres su hijo. La guerra no cambia eso. Mientras se recuperaba, Yokoi observaba todo con la atención aguda de un soldado adiestrado para reunir información. Lo que vio contradecía 3 años de propaganda. Los soldados estadounidenses jugaban al béisbol por las tardes. Se quejaban del calor de la comida de sus oficiales, igual que lo hacían los soldados japoneses. Se enseñaban fotos de novias y esposas. Echaban de menos sus hogares, estaban cansados, deseosos de volver. Eran humanos. Doc Williams le llevó a Yokoi un diccionario japonés-inglés y dedicó sus ratos libres a enseñarle inglés básico. Aprende esto, dijo Williams a través de Nakamura. Te ayudará cuando vuelvas a casa. Japón y Estados Unidos serán amigos después de esta guerra. Ya lo verás. A Yokoi le costaba creerlo. ¿Cómo podían convertirse en amigos los enemigos? Pero entonces la teniente Chen le mostró un periódico. La ayuda estadounidense ya fluía hacia Japón. Alimentos, medicinas, suministros para reconstruir. El general MacArthur supervisaba la reconstrucción, no la destrucción. El emperador no había sido ejecutado. Se le permitió permanecer con el poder limitado, pero su dignidad preservada. A tu gente le dijeron que éramos demonios, explicó Nakamura, pero solo somos personas tratando de hacer lo correcto. A veces fallamos, pero lo intentamos. Una tarde un joven marine llamado soldado Tommy O'Brien, de Boston, fue a visitar a Yokoi. Tenía 9 años, mejillas sonrosadas. Parecía que aún debía estar en la escuela secundaria. Mi padre luchó en Francia en la última guerra, dijo O'Brien, a través de Nakamura. Lo capturaron los alemanes en 1918. Dice que lo trataron bien. Cuando empezó esta guerra me hizo prometer que si alguna vez capturaba a alguien, recordaría que es el hijo de alguien igual que yo. O'Brien sacó una foto de su familia, su padre, su madre y 3 hermanas menores. Ese es mi viejo, dijo señalando la foto. Dice que el alemán que le dio agua probablemente le salvó la vida. Pensé que tal vez yo podría ser ese tipo para alguien. Yokoi le mostró a O'Brien la carta de su madre. A través de Nakamura, compararon sus familias, sus vecindarios, los alimentos que más extrañaban de casa. Durante 20 minutos no fueron soldados enemigos. Solo eran 2 jóvenes que querían volver al hogar con sus madres. Otro día Patterson llevó a Yokoi una radio. Pensé que querrías escuchar algo de música, dijo Patterson. La sintonizó en una emisora que transmitía música japonesa desde Tokio. Yokoi no había oído música japonesa en 3 años. Volvió a llorar. Patterson se sentó con él sin decir nada, simplemente acompañándolo. El momento más impactante.
Llegó cuando un capitán de los marines llamado Robert Henderson se presentó para entrevistarlo formalmente con fines de registro militar. Henderson había combatido en algunas de las batallas más sangrientas del Pacífico: Tarawa, Saipán y Iwo Jima. Había perdido hombres a manos de soldados japoneses. Tenía todos los motivos para odiar. Sin embargo, le dio la mano a Yokoi. «Soldado Yokoi», dijo Henderson a través de Nakamura, «quiero que sepas algo. Luché contra tu ejército durante 3 años. Perdí buenos amigos. Pero tú sobreviviste viviendo en un agujero comiendo ratas creyendo que te torturaríamos hasta la muerte. Eso requiere otro tipo de valentía». Henderson hizo una pausa asegurándose de que Nakamura tradujera con precisión. «Eras un soldado cumpliendo órdenes. Yo también lo era. La guerra ha terminado. Ahora solo somos hombres intentando volver con nuestras familias. Respeto eso. Te respeto». Yokoi no pudo hablar. En el ejército imperial japonés, los oficiales no estrechaban la mano de los soldados rasos. Mucho menos los oficiales enemigos mostraban respeto. Henderson continuó. «Cuando vuelvas a casa, dile a tu gente lo que viste aquí. Diles que los americanos no son demonios. Somos personas que creen que todos merecen dignidad, incluso los enemigos. Eso me enseñó mi país. Eso intento honrar». El trato que recibió Yokoi no fue un accidente. Era una política basada en la doctrina militar y los valores culturales estadounidenses. Desde la Guerra de Independencia, el ejército estadounidense había tratado en general a los prisioneros conforme a las reglas de guerra vigentes. Para la Segunda Guerra Mundial, la Convención de Ginebra de 1929 establecía normas detalladas. Alimentación adecuada. Atención médica, refugio, derecho a comunicarse con la familia. Protección contra la violencia y la intimidación. Pero era más que cumplir reglas. Los mandos estadounidenses creían que tratar bien a los prisioneros de guerra servía fines estratégicos. El general Eisenhower, comandante supremo aliado en Europa, había emitido directivas claras. Los prisioneros de guerra serán tratados con humanidad y respeto en todo momento. Creía que esto fomentaba la rendición, salvaba vidas americanas y servía a los intereses de Estados Unidos en el mundo posterior a la guerra. El general MacArthur en el Pacífico compartía esa filosofía. A pesar de la naturaleza brutal del combate en el Pacífico, donde los soldados japoneses rara vez se rendían y solían luchar hasta la muerte. MacArthur insistió en que los prisioneros fueran tratados según los estándares de la Convención de Ginebra. El almirante de la Marina Chester Nimitz fue aún más lejos, declaró que incluso las tripulaciones japonesas de submarinos que habían atacado barcos hospital y asesinado náufragos debían recibir un trato justo como prisioneros de guerra. «Debemos ser mejores que nuestros enemigos», dijo Nimitz. «Eso es lo que separa la civilización de la barbarie. Esto no fue universal, por supuesto. Se cometieron crímenes de guerra. Algunos soldados estadounidenses traumatizados por el combate y por las atrocidades japonesas mataron prisioneros o los trataron con brutalidad. La mentalidad de no tomar prisioneros existió sobre todo al principio de la guerra en el Pacífico, pero no era política oficial ni doctrina, y cuando se descubría se castigaba. Patterson le explicó esto a Yokoi una noche. «Algunos de los nuestros están enojados», admitió a través de Nakamura. «Perdieron amigos por ataques kamikazes, por cargas Banzai. Lo entiendo, pero nuestros oficiales no permiten venganza. Dicen que somos mejores que eso». Yokoi llevó un diario durante su recuperación, trozos de papel en los que Nakamura lo ayudaba a escribir. Sus anotaciones mostraban su transformación psicológica. «Día 5, todavía no puedo creer que me den 3 comidas al día. La comida es extraña pero suficiente. Nadie me ha golpeado». Día 9, la enfermera Chen volvió a cambiar mis vendajes. «Es China. Matamos a su pueblo. Y aún así cura mis heridas como si fuera su hermano. No lo entiendo». Día 15, Patterson me trajo cigarrillos. Cigarros americanos. Muy fuertes. Fumamos juntos y me mostró fotos de su novia en California. «Parece amable».
Dice que después de la guerra quiere abrir un restaurante. Me preguntó qué quiero hacer yo. No tengo respuesta. Pensé que moriría en esta guerra. Día 21 llegó la carta de mi madre. Lloré como un niño. El sargento Nakamura se quedó conmigo. Me contó su propia historia, su familia encarcelada en América mientras él luchaba por América. Dice, el odio no sirve a nadie. La misericordia es más fuerte que la venganza. Estoy empezando a creerle. Para su tercera semana, las entradas del diario de Yokoi cambiaron de la confusión a algo más profundo. Estos americanos me desconciertan profundamente. Deberían odiarnos. Matamos a muchos de ellos. Sin embargo, me tratan con amabilidad. Yo no mostré eso a los prisioneros chinos cuando estuve destinado en Manchuria. Me avergüenza lo que hice entonces. Estos americanos me muestran lo que realmente significa el honor. Yokoi no fue el único que vivió esta experiencia. De los aproximadamente 41,000 militares japoneses que se convirtieron en prisioneros de guerra de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, la gran mayoría sobrevivió al cautiverio. Un contraste marcado con el destino de los prisioneros aliados en manos japonesas, donde las tasas de muerte alcanzaron el 27%. Los campos de prisioneros estadounidenses en Hawái, California, y otros lugares ofrecían nutrición adecuada, atención médica, instalaciones recreativas e incluso programas educativos. A los prisioneros japoneses se les permitía formar grupos de trabajo por los cuales recibían pago. Recibían paquetes de la Cruz Roja. Jugaban deportes, formaban grupos musicales y publicaban periódicos del campo. Los prisioneros alemanes e italianos en Estados Unidos vivieron aún mejor. Algunos trabajaban en granjas estadounidenses, vivían en barracas con calefacción y electricidad y comían alimentos comparables a las raciones militares estadounidenses. Muchos mantuvieron amistades con los guardias y civiles estadounidenses que duraron décadas después de la guerra. Esto no fue solo altruismo, fue estrategia. El general Marshall comprendió que tratar bien a los prisioneros enemigos animaba a otros a rendirse reduciendo las bajas estadounidenses. También sentaba las bases para la reconstrucción posterior a la guerra. Debemos ganar no solo la guerra, sino la paz que le sigue, escribió Marshall en 1944. Cómo tratemos a los enemigos derrotados determinará si se convierten en amigos futuros o en amenazas futuras. El programa de repatriación que finalmente llevó a Yokoi a casa formaba parte de esa estrategia. Entre 1945 y 1948, Estados Unidos procesó a cientos de miles de prisioneros japoneses, devolviéndolos a sus familias con atención médica, ropa limpia y a menudo raciones alimentarias suplementarias. En junio de 1947, después de 3 meses de recuperación, Shoichi Yokoi abordó un barco de transporte con destino a Japón. Patterson y varios otros marines fueron a despedirlo. «Recuerda lo que viste aquí», dijo Patterson a través de Nakamura. «Díselo a tu gente. Los estadounidenses y los japoneses no tienen por qué ser enemigos». Yokoi hizo una profunda reverencia, la inclinación formal de respeto profundo. «Se los diré», respondió en un inglés entrecortado. «Se los diré. Los americanos tienen honor». Patterson rió y abrazó a Yokoi al estilo americano. «Cuídate, amigo. Saluda a tu madre de mi parte». El viaje en barco duró 12 días. Yokoi permaneció en la barandilla observando las aguas del Pacífico, pensando en todo lo que había ocurrido. Había pasado 2 años en una cueva esperando la muerte. En cambio, había encontrado bondad. Cuando el barco atracó en Yokohama, su madre lo esperaba. Era más pequeña de lo que recordaba, envejecida por 3 años de dolor. Cuando lo vio, se desplomó. Yokoi la sostuvo y ambos lloraron juntos en el muelle. «Pensé que estabas muerto», sollozó. «Pensé que te había perdido». «Los americanos me salvaron», le dijo Yokoi. «No entiendo por qué, pero me salvaron». Yokoi luchó por reintegrarse a la vida civil. El Japón de la posguerra estaba devastado, ciudades bombardeadas. Economía destruida, gente muriendo de hambre.
Pero la ayuda estadounidense estaba por todas partes: envíos de alimentos, suministros médicos, materiales para la reconstrucción. La ocupación del general MacArthur se centró en reconstruir, no en castigar. Yokoi encontró trabajo en una empresa de construcción ayudando a reconstruir Nagoya. Se casó en 1950 y tuvo 2 hijos. Rara vez hablaba de la guerra, pero cuando lo hacía siempre mencionaba a los marines que lo habían encontrado en aquella cueva. «Podrían haberme disparado», le dijo a su hijo años después. «Yo era su enemigo. Había intentado matar a estadounidenses, pero me dieron chocolate en lugar de balas. Me dieron bondad en lugar de odio. Eso es fuerza». En 1975, Yokoi hizo algo extraordinario. Escribió al cuerpo de marines pidiendo ayuda para localizar a Patterson. Quería agradecerle adecuadamente. Los marines encontraron a Patterson, que ahora era dueño de un restaurante en Sacramento, exactamente como había planeado. Los 2 hombres intercambiaron cartas. Patterson invitó a Yokoi a visitar California en 1977. A los 61 años, Yokoi voló a Estados Unidos, su primer regreso desde que salió de Guam 30 años antes. Patterson lo recogió en el aeropuerto y los 2 ancianos se abrazaron como hermanos. «Nunca te olvidé», dijo Yokoi en un inglés cuidadoso. «Yo tampoco te olvidé», respondió Patterson. Pasaron una semana juntos. Patterson le mostró a Yokoi su restaurante, su familia, su vida. Yokoi conoció a la esposa de Patterson y a sus 3 hijas. Cenaron juntos, bebieron whisky, miraron fotografías antiguas. «Cambiaste mi vida», le dijo Yokoi la última noche. «Me enseñaste que los enemigos pueden volverse amigos, que la misericordia es más fuerte que la venganza». Patterson se encogió de hombros. «Solo te traté como a una persona». «Eso es todo». «Eso lo es todo», respondió Yokoi. La historia de Yokoi representa una verdad más amplia sobre la política estadounidense de posguerra. La decisión de tratar a los enemigos derrotados con dignidad generó beneficios estratégicos extraordinarios. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa Occidental, convirtió a antiguos enemigos en los aliados más cercanos de Estados Unidos. Alemania, reducida a escombros, se convirtió en un pilar de la OTAN. Japón, igualmente devastado, se transformó en el aliado asiático más importante de Estados Unidos. Esto no era inevitable. Después de la Primera Guerra Mundial, el trato severo a Alemania contribuyó al resentimiento que alimentó el ascenso del nazismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eligió un camino distinto. La ocupación de Japón dirigida por MacArthur se centró en la democratización y la reconstrucción, no en la venganza. Los criminales de guerra japoneses fueron juzgados, sí, pero el pueblo japonés fue tratado como socio en la reconstrucción, no como súbdito conquistado. Eso creó una generación de japoneses que recordaron la bondad estadounidense. Yokoi fue uno de los millones que dejaron de ver a los estadounidenses como los demonios de la propaganda de guerra y comenzaron a verlos como personas con principios. Cuando comenzó la Guerra Fría, Japón se alió con Estados Unidos. Lo mismo hicieron Alemania, Italia y otras potencias del eje. La decisión de ganar la paz mediante la decencia, no mediante la dominación, creó alianzas que durarían 70 años. En una entrevista de 1995, Shoichi Yokoi, de 79 años, reflexionó sobre su experiencia. «Pasé 2 años en una cueva comiendo insectos aterrorizado por los demonios americanos. Fui un necio. Los demonios estaban en mi mente sembrados por la propaganda. Los americanos que conocí eran solo hombres tratando de cumplir con su deber con honor. Me enseñaron que los enemigos son creados por la política, pero que la humanidad trasciende la política». Continuó. «Cuando Patterson me dio su chaqueta, cuando el Dr. Williams curó mis heridas, cuando la teniente Chen, cuyo pueblo habíamos brutalizado, me mostró bondad, estaban haciendo algo mucho más poderoso que derrotarme en combate. Me estaban mostrando que mi gobierno me había mentido, que el honor no consiste en morir por causas abstractas, sino en tratar a los demás con dignidad, incluso cuando no estás obligado a hacerlo». Los hijos de Yokoi recuerdan a su padre como un hombre transformado por su encuentro con los valores estadounidenses. «Nos enseñó que la fuerza no consiste en el odio», dijo su hija.
Consiste en ser lo bastante fuerte como para mostrar misericordia incluso a tus enemigos. Eso lo aprendió de los marines que lo encontraron en aquella cueva. Cuando Yokoi murió en 1997 a los 81 años, su familia encontró decenas de cartas de Patterson, tarjetas de Navidad que abarcaron 30 años. Patterson nunca había olvidado al soldado aterrorizado que encontró en aquella cueva de la jungla. En el funeral de Yokoi, su familia leyó la última carta de Patterson Shoei. Una vez me agradeciste por tratarte como a un ser humano, pero soy yo quien debería agradecerte a ti. Me recordaste por qué luchamos aquella guerra no para destruir enemigos, sino para demostrar que la decencia y el honor importan incluso en los tiempos más oscuros. Eres mi amigo compañero, siempre lo serás. La historia de Shoichi Yokoi no trata de la superioridad militar ni del poder tecnológico de Estados Unidos. Trata de algo más fundamental, el poder de tratar a los enemigos con humanidad. Cuando Patterson envolvió los hombros de Yokoi con su chaqueta, no estaba siguiendo un manual. Estaba actuando desde los valores estadounidenses más profundos, la creencia de que todas las personas poseen una dignidad inherente, que la misericordia es fuerza, no debilidad, y que la forma en que se trata a los enemigos derrotados revela el verdadero carácter. Este principio, repetido miles de veces a lo largo de Europa y el Pacífico, transformó enemigos en aliados. Es por eso que Alemania y Japón, naciones que pelearon contra Estados Unidos, con todo lo que tenían, se convirtieron en sus socios más cercanos en una sola generación. La lección es esta: odiar es fácil, vengarse es fácil. Tratar a tu enemigo como a un ser humano cuando tienes todas las razones para no hacerlo, eso es difícil. Eso requiere coraje moral. Yokoi esperaba tortura porque eso era lo que la propaganda le había hecho creer. Patterson le dio chocolate en su lugar. Ese único acto de bondad comenzó a disolver años de mentiras. Multiplícalo por miles de encuentros similares y entenderás cómo Estados Unidos ganó la paz aún más rápido de lo que ganó la guerra. Esta historia importa hoy porque la tentación de deshumanizar nunca desaparece. Cada conflicto produce propaganda que pinta a los enemigos como monstruos. Cada guerra crea oportunidades para la venganza. Pero la historia de Yokoi nos recuerda que ver más allá de la propaganda, elegir la misericordia sobre la revancha y tratar a los enemigos derrotados con dignidad, no es idealismo ingenuo, es sabiduría estratégica. Los marines que encontraron a Yokoi podrían haberlo matado. Algunos podrían haber dicho que lo merecía. En cambio, le dieron agua, chocolate, atención médica y un camino de regreso a su madre. Esa elección creó a un hombre que pasó 50 años diciéndole al mundo que los estadounidenses tienen honor. Creó una amistad que duró décadas. Representó principios que transformaron antiguos enemigos en aliados. Cuando hoy enfrentamos conflictos, la historia de Yokoi nos pregunta: ¿elegiremos el camino de la deshumanización y la venganza, o el más difícil, el de ver a nuestros enemigos como seres humanos, atrapados en circunstancias que no controlan? La respuesta importa. Siempre ha importado. En marzo de 1957, el soldado de primera clase Shoichi Yokoi estaba agazapado en una cueva de bambú empuñando una bayoneta oxidada, preparándose para morir a manos de demonios americanos. En lugar de eso, encontró humanidad. Encontró marines que lo envolvieron en chaquetas cálidas, le dieron chocolate y lo trataron con una dignidad que él mismo nunca había mostrado a sus prisioneros. Encontró enfermeras que curaron sus heridas, intérpretes que lo ayudaron a escribir a su madre y oficiales que le dieron la mano con respeto. Encontró americanos que eligieron la misericordia por encima de la venganza, que siguieron sus principios, incluso cuando era difícil, que entendieron que la forma en que tratas a tus enemigos revela quién eres. Shoichi Yokoi esperaba la muerte. Encontró amistad en su lugar. No fue solo doctrina militar estadounidense, fue el carácter estadounidense, y lo cambió todo. ¿Tienes una historia familiar sobre prisioneros de guerra estadounidenses o sobre cómo fueron tratados los enemigos durante la Segunda Guerra Mundial? Compártela en los comentarios. Estas historias humanas importan.